ustedes, espero que se encuentren muy bien en su casita. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Gabriela y bienvenidos a mi canal, Mi Cocina en Alaska. Si eres nuevo o es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas en el canal. Verás que te van a encantar todas las recetas. Hoy vamos a preparar una receta súper fácil, práctica y que va muy bien con nuestra sopa de arroz roja mexicana o con un arroz blanco. Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta. Pollo con papas en salsa de chile chipotle con su sopa de arroz mexicana bien rica. Acompáñame a ver este video, acompáñame en mi receta y si esta te gustó y te agradó, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Te voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí yo ya puse a cocinar mis piernas de pollo con su agua, su orégano seco, un pedazo de cebolla, 2 dientes de ajo, sal y un poco de chicken base o consomé de pollo en polvo. Miren, aquí yo ya tengo cocidos mis jitomates. Yo cocí 5 jitomates de bolita, ya saben, y cocí mis piernitas. Es una charolita de piernitas, son aproximadamente 12. Las cocí muy bien, miren qué bello el caldo. Este caldito lo vamos a utilizar para otra receta, ya verán. También para esta, pero me va a quedar para otra. 12 piernitas de pollo, chile chipotle al gusto, un pedazo de cebolla y estas 3 cosas, chipotle, cebolla y jitomate, lo vamos a licuar con un poco de cominos. También vamos a necesitar medio kilo de esta papa chiquita que aquí en Estados Unidos la conocemos como baby potatoes. Miren, aquí yo ya puse mis jitomates. Le vamos a agregar su chile chipotle. Acuérdense que es al gusto. Hoy tengo ganas de que quede más picosito que otras veces, así que le vamos a poner unos 4 chilitos. La cebolla. Y aquí en lugar de utilizar el agua donde se cocinaron los jitomates, le vamos a poner caldito del pollo para que nos quede más rico nuestra salsita. Bien, vamos a comenzar nuestro guisadito. Aquí le voy a poner un poco de aceite. Mi sartén ya está caliente. Así de que vamos a darle su meneadita al aceite, que se riegue muy bien. Aquí vamos a agregar nuestras papas ya partiditas en nuestro aceite bien caliente para que se sellen y esto ayudará a que no se nos desbaraten cuando se estén cociendo en la salsa de chipotle. Así que hay que dejarlas alrededor de 3 a 4 minutitos meneándole muy bien. Aquí está todo lo que molí y ahí está adentro mi comino. También lo vamos a sazonar con un poco de sal, pimienta molida y ajo molido. Vamos a colar nuestro retablo. ¡Wow! Si vieran qué rico huele. Miren amigos, yo aquí le puse un poquito de caldo de pollo a mi licuadora para que retirarle, para acabar todo, agarrar todo, que no se desperdicie nada. Y también lo vamos a pasar este caldito por la coladera y así nada de sabor se le queda aquí. Todo se va. Todo eso cuenta, créanme. Muy bien, ya está todo bien coladito y se ha aprovechado todo. Ahora le vamos a poner sal, pimienta y ajo molido. Un poco de pimienta. Ya le pusimos su chicken base o consomé de pollo y su sal. Vamos a incorporar todo muy bien. También le vamos a poner ajo. Muy poco porque el caldito del pollo, yo cocí mis piernitas de pollo con un poco de cebolla, orégano seco porque no tenía fresco, sal y 2 dientitos de ajo. Así que como vamos a usar tantito caldo del pollito que nos quedó, ese ya tiene sazón también.
Aquí le estamos agregando más caldito o consomé del pollo. Aquí ya vamos a agregar nuestras piernitas a nuestro guisado. Miren qué tal, ya hirvió y huele bien rico. Las papitas estas son tiernitas, rápido se van a cocer. Vamos a agregar nuestro pollo para que todos los sabores se empiecen a incorporar. Ay, huele tan rico, ojalá y aquí estuviera. Les invito un platito. Esta receta es perfecta para pollo, para carne de res o para carne de puerco, créanme. Con cualquiera de las 3 carnes pueden ustedes preparar esta comida. Va a quedar deliciosa. Aquí en total yo le he agregado 4 tazas del caldo de pollo para que me quede bien sazonado, bien rico y abundante mi salsa, para que nadie se quede con ganas de sopear esa salsita. ¿Verdad que se ve muy rico? Y le voy a poner una cucharada más de chicken base o consomé de pollo y poquita más sal. Acuérdense que ustedes tienen que ir probando su comida y darle su sazón personal. Con esto va a tener para que termine de cocinarse con un delicioso sabor. Vamos a taparlo para que hierva un buen rato. Lo vamos a tapar y le vamos a bajar el calor a fuego medio para que siga hirviendo, se cosan las papitas y agarre todo su sabor. Y miren, también estoy preparando una deliciosa sopa de arroz roja mexicana para acompañar nuestro guisado de pollo con papas en salsa de chile chipotle. Esta receta será la próxima que subiré a mi canal de YouTube. Vamos a checar nuestro guisado. Vamos a ver si las papas ya están bien blanditas. Creo que ya, miren, ya atraviesa sin problema nuestro tenedor. Vamos a probar otra. Ya, perfecto. Esto ya está listo. Acuérdense, por favor, ustedes, de ir checando su sazón, su sabor. Yo aquí le agregué un poco más de caldito porque me gusta más que quede un poquito caldudito. Pero vean, también nos quedó un poco espeso, no tan aguado. Esto ya está listo para llevarse a la mesa y disfrutarlo. ¿Qué les pareció la receta del día de hoy? Ah, está deliciosa. Miren nada más, qué ricura. Con sus piernitas de pollo, sus papas y esta salsa de chipotle. ¡Wow! ¡Qué delicia! Pues bien, la hora feliz ya llegó aquí. Vamos a servirnos. Primero vamos a ponernos un poco de nuestro arroz rojo mexicano. ¡Wow! ¡Qué delicia! Miren qué vaporosito quedó. Y ahora nos vamos a servir nuestro guisadito. Con sus papas. Sus piernitas de pollo. Este guisadito lo pueden combinar con un poco de cilantro, cebolla y su limón. Es al gusto. Miren qué tal, qué delicioso se ve, ¿verdad? A mí me gusta combinarlo con un poco de cilantro, un poco de cebolla fresca y sus gotitas de limón. Ya ven que nosotros los mexicanos a todo le ponemos limón. Y ahora sí, vamos a probar. El arroz está bien rico, está bien sabroso. Ahora vamos a probar el pollito. Wow. Perfecto con su cilantro y su cebollita con sus gotitas de limón. Le despertó todo ese sabor del chile chipotle. Ay, qué delicia.
Créanme, no porque yo lo hice, pero está riquísimo. Espero que en su casa todos se pongan a cocinar esta receta y verán que van a quedar encantados. Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí en mi canal y no olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios. Comparte mi video para que muchas más personas puedan cocinar mis recetas. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Y qué creen? ¿Qué creen, amigos y amigas? Hoy es un día bien especial y muy lindo porque mi mami vino aquí a visitarme, está sentadita ya, hoy ya se está riendo. No, dice que ya no quiere salir en cámaras, pero créanme, ella es mi gran ejemplo, ella es mi maestra en la cocina, ella es todo para mí. Así que, dichosos ustedes de tener a su mamita, si la tienen, cuídenla, chiquéenla, y si se pone renegona, pues también, denle su rato de su... Y si se pone renegona, pues déjenla que haga su berrinche, ya se le quitará, pero cuídenla. Así de que ella aquí estuvo conmigo ayudándome a cocinar este platillo. Muchos de ustedes que conocen a mi mamá saben que ella es una excelente cocinera. ¿Y cómo aprendió a cocinar? Como Dios le dio a entender. Y también ella dice que su abuelita era una muy buena cocinera, que ella recuerda muchas de las recetas que hacía. Pero mi madre tiene un talento único y exclusivo para cocinar. De esos talentos que decimos es un talento natural o innato. Yo trato de copiarla, así de que, pues si no copiarla, pues tratar de hacer lo mejor que ella me ha enseñado, pero créanme que este platillo es bien especial el día de hoy, porque ella estuvo aquí conmigo diciéndome, diles que también utilicen el caldito del pollo, diles que también esto, así que hoy es un gran día, un platillo especial que lo vamos a recordar todos con mucho cariño. Cocinen con sus mamis, con sus papás, todos en familia. Eso es lo que yo he aprendido y créanme, mis hermanos y yo, todos nos dedicamos a la cocina. Uno tiene un restaurante, otro vende tacos. Yo trabajaba también de mesera en el restaurante de mi hermano, pero ustedes ya saben, por cuestiones de salud, pues me tuve que quedar en mi casita. Y hoy pues empecé este nuevo sueño, esta nueva meta, este emprendimiento que como mujeres guerreras que somos todas las tenemos que seguir adelante, tenemos que innovar, tenemos que aprender de nosotras mismas, que si nos caemos nos levantamos y vamos a estar más fuerte. Gracias por apoyarme, gracias por permitirme comunicarme con ustedes de esta forma. No olviden dejarme sus comentarios, que para mí es como tenerlos aquí en casa. Gracias, amigos y amigas, por su apoyo. Escuchen a mi mamá, ya ven, ¿va? Es mi mamá, claro que me va a aplaudir. Gracias, así yo también le aplaudo a ella.